Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. El que el mundo haya celebrado el pasado día 22, el Día de la Diversidad Biológica, un reciente artículo en el periódico Granma sobre la matanza de algunos manatíes y también la reciente serie que sobre el tema de los guardabosques acaba de ofrecer la televisión cubana, fueron buenas motivaciones para convocar a esta mesa redonda de temas nacionales de nuestro jueves, hablando de la biodiversidad biológica, de la biodiversidad cubana y también de los atentados que se cometen contra ella. ¿Cuál es la riqueza biológica que tenemos en nuestro país? ¿Cómo se preserva nuestra flora y nuestra fauna, nuestros paisajes? ¿Cómo trabajan las instituciones cubanas en ese sentido? ¿Cuáles son las acciones más notorias que se cometen contra esa riqueza que tiene nuestro país? ¿Cómo se enfrentan esas ilegalidades? Serán algunas de las interrogantes que trataremos de responder esta tarde en nuestra mesa redonda, en la que tengo el placer me estén acompañando acá en el panel la doctora Mayra Fernández Sequeira, directora del Instituto de Ecología y Sistemática del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SITMA, el coronel Manuel Lamas, jefe del Cuerpo de Guardabosques del Ministerio del Interior, la doctora Elisa García Rodríguez, jefa de la Oficina de Regulaciones Pesqueras y Ciencias del Ministerio de la Industria Alimentaria, el ingeniero Jorge Álvarez, director del Centro de Inspección y Control Ambiental del SITMA, la ingeniera Isabel Russo Mide, directora forestal del Ministerio de la Agricultura, y la compañera Loreta García Sardina, directora de desarrollo de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, también del Ministerio de la Agricultura. Con ellos estaremos compartiendo nuestros análisis. Quiero darle la bienvenida a otros compañeros de la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna que nos están acompañando acá como invitados en el estudio. Hoy en la mesa redonda. En el mundo, por sus beneficios económicos, el comercio ilegal de animales y plantas solo es superado por el de las armas y el de las drogas. La tala indiscriminada de árboles es siempre una agresión al bosque, pero si esta tiene lugar en el entorno de un área protegida, el daño es mucho mayor. En lo adelante, la nación seguirá tomando medidas para proteger nuestros recursos acuáticos, en especial los fondos marinos afectados por el arrastre de algunas artes de pesca. Bueno, estos son algunos de los adelantos de lo que usted podrá ver hoy en nuestro programa, en este análisis que les aconsejo, no se muevan, va a ser muy interesante y creo que va a sensibilizar la conciencia de todo nuestro pueblo sobre este vital tema. Pero antes de entrar en el análisis, comienzo como es habitual con la sección La Noticia del Día. Hoy por segunda jornada han transcurrido las elecciones presidenciales en Egipto. Después del proceso que ocurrió en ese país que llevó a la caída del poder de Hosni Mubarak, han convocado a elecciones presidenciales en medio de grandes controversias. Estos son los matices de cómo se ve Egipto a un año de aquellos acontecimientos en medio de estas elecciones presidenciales. Los egipcios acuden nuevamente a las urnas este jueves para una segunda jornada de elecciones presidenciales. En esa nación norafricana, los colegios electorales abrieron en medio de fuertes expectativas por quién será el sucesor del expresidente Hosni Mubarak. Recordamos, expresidente derrocado el año pasado en el apogeo de la llamada Primavera Árabe. Un total de 13 candidatos de diferentes ideologías se disputan este cargo. Quien resulte ganador deberá hacerlo con más de la mitad de los votos. De lo contrario, habrá una segunda vuelta pautada para los días 16 y 17 de junio próximo. Ciudad de la basura, así llaman popularmente a este barrio de Al-Sabalín, en las afueras del Cairo. Por sus estrechas callejuelas trasigan camiones que cargan 8.000 toneladas de residuos de las 14.000 que genera cada día la capital egipcia. 60.000 personas viven en este barrio de la recolección y tratamiento de los residuos. La mayoría de los niños ayudan a la familia en el trabajo. Es un negocio familiar. Yo soy recolector de basura y soy el único que pude ir a la escuela. Mi padre mandó a mis 3 hermanos a recoger basura con él, nos cuenta Esad Gindi. 1 de cada 4 egipcios vive en la pobreza. Aquí malviven entre montones de basura, hedor a putrefacción y enjambres de moscas.
La pobreza es uno de los desafíos a los que tendrá que hacer frente el próximo presidente de Egipto. Sin embargo, ninguno de los candidatos ha centrado su campaña en un problema que afecta a decenas de millones de egipcios. Estamos sobreviviendo gracias a la basura, así que por favor, señor presidente, échenos una mano, déjenos que nos encarguemos de limpiar el Cairo y páguenos por ello, y no a las multinacionales, se queja Esad Kindi. Aquí no llegan los servicios públicos, ni la educación ni la sanidad. Por eso Esad fundó una pequeña ONG para intentar sacar de la miseria a la que están abocados niños y jóvenes. Bueno, ese es el contexto en el que se dan estas elecciones. Acaban de cerrar los colegios electorales ya en Egipto. Han salido de inmediato los partidos egipcios a dar sus versiones sobre el resultado. El primero en hacerlo han sido los islamistas Hermanos Musulmanes, quienes anunciaron que según los primeros resultados que maneja el grupo, su candidato Mohamed Morsi ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales egipcias. En una rueda de prensa, el vicepresidente de ese partido explicó que el resultado en los más de 200 colegios donde ya finalizó el recuento otorga la victoria a Morsi, representante de este partido islamista en Egipto. Primeros resultados, primeras opiniones sobre lo que ha ocurrido en estas elecciones presidenciales en Egipto, un momento importante para el mundo árabe por lo que representa a ese país en el contexto del Oriente Medio. Nuestra noticia del día con la que comenzamos la mesa redonda. Vámonos ahora al tema que nos convoca a nuestro programa de hoy, la riqueza biológica cubana y el enfrentamiento a sus saqueadores. Reconocido por los organismos internacionales, Cuba es uno de los países que mejor preserva y defiende su riqueza biológica. Sin embargo, hay ciudadanos que atentan contra esa riqueza, se convierten en depredadores de nuestra flora, de nuestra fauna, y también pues van contra la ley. De lo que acontece, ejemplos de lo que es esas ilegalidades, ese atentado contra la riqueza biológica del país, nos trae Gladys Rubio en este inicio de nuestra mesa redonda. Inspectores vinculados al cumplimiento de las regulaciones sobre biodiversidad y recursos naturales comprobaron el desconocimiento que aún existe de la nueva resolución 160 del SIGMA, que protege especies ya sea por su endemismo, por estar amenazadas o en peligro de extinción, o por sus valores ecológicos o económicos. No tenemos conocimiento acerca de eso, pero bueno, ya estamos haciendo un trabajo con ustedes, junto a compañeros del SIGMA, para saber las especies que están amenazadas, las que no están amenazadas. Los inspectores encontraron numerosos objetos y bisutería elaborados con especies incluidas en la lista de las más amenazadas o vulnerables, entre ellas la cigua, un molusco que está prohibido comercializar porque apenas ya se encuentra en las costas debido a la explotación a que está sometido. Vamos a tener la obligación de hacer de que no pueda vender más estas artesanías hechas con estas especies, ni tampoco con las orgonias, que son estas, que todas las orgonias también están protegidas, y le vamos a dar un plazo para que venda esta, de 30 días para este caso. Como es una resolución que es nueva, y más bien también estamos llevando un poco que la parte educativa a todas estas personas. Quiere decir que si en un segundo momento nosotros regresamos aquí, pues entonces ya no sería la misma medida, la medida sería con una mayor cuantía. En cada visita a un stand, los inspectores intercambiaron con los cuentapropistas sobre las especies protegidas por la resolución 160 o las que están amparadas por convenios internacionales, como es el caso del árbol conocido por Guayacán. Por ejemplo, muchos desconocían que vendían polimitas, de las que existen 7 especies, algunas como estas, menos coloridas, porque las de tonos brillantes resulta difícil encontrar. Existen especies que pueden ser explotadas, pero con autorización y de forma regulada, y eso lo conocieron los artesanos. Para la gorgonia sí vamos a tener que sacar otra licencia, que es la que se puede todavía comercializar. Pero lo que están pidiendo es otra licencia. ¿La vas a sacar? A mí sí me interesa, porque si no, ¿cómo hago esta parte? Una experiencia a favor de la biodiversidad, este encuentro entre artesanos e inspectores ambientales.
me pareció perfecto y hemos ganado nosotros mismos en conocimiento, en experiencia y solo nos resta trabajar. En estos momentos todas las ferias de la ciudad de La Habana están siendo visitadas con este mismo objetivo de este trabajo. Un instrumento para proteger lo más vulnerable de nuestra biodiversidad es la resolución 160, que la sociedad necesita conocer a cabalidad para que las ciguas vuelvan a deambular por las costas y las polinitas coloridas no engrosen los decomisos de aduana y reaparezcan en las montañas. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En unos casos por desconocimiento, en otros por pura ilegalidad. Hay muchos ejemplos que se pudieran poner hoy en esta mesa redonda y que pretendemos, por supuesto, analizar con la ayuda también de los comentarios y las opiniones de nuestro pueblo. Más adelante veremos otro material de Gladys Rubio también que habla sobre estos temas. Pero, por ejemplo, está la opinión de Efraín Arrascaeta de Batabanó, que hemos recibido acá en la mesa redonda, y dice que en nuestro país están vigentes un muy bien pensado y elaborado conjunto de leyes, decretos, resoluciones y normativas dirigidos a la defensa, conservación y restauración del medio ambiente. También contamos con un importante potencial de especialistas e instituciones dedicadas al tema que nos ocupa. También con un cada día más creciente número de personas que cada día más creciente número de personas que a partir del activismo en diversos grados se interesan, ocupan o se consagran a la defensa del medio ambiente. Considero inaplazable, mejor decir urgente, que el país invierta recursos en ampliar el número de centros de monitoreo, inspectores estatales y populares y guardabosques bien equipados y calificados. En la actualidad y en los tiempos venideros, para los países, la más importante, con mayor rentabilidad y ganancias, son y serán las inversiones que se lleven a cabo en el campo del medio ambiente, en su más amplia dimensión, incluida, como es lógico, la biodiversidad. Mientras tanto, Ernesto Fernández también manda sus interrogantes y dice que sus interrogantes están dirigidas sobre todo al SIGMA y hablando de la diversidad biológica, la imagen y la esencia humanística de nuestra sociedad. Se pregunta: ¿los decididores de la promulgación de una ley que penalice el abandono, maltrato y exterminio irracional de los animales en Cuba están analizando la solución a este problema? Esto en nuestro país es una penosa realidad, sobre todo en los animales de trabajo y en los afectivos o de compañía. ¿Considera el SIGMA que este flagelo es un problema ambiental que le compete o es un problema jurídico? De no ser competencia del SIGMA, entonces el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente podrá recomendar a los juristas que estudien la problemática. Como se dice en el argot popular, ¿quién le pondrá el cascabel al gato? Así pregunta Ernesto Fernández. Son algunas de las interrogantes que hemos recibido de ustedes, pero viendo este material introductorio, escuchando estas primeras opiniones, pues no hay dudas que me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con el ingeniero Jorge Álvarez, director del Centro de Inspección y Control Ambiental del SIGMA. A partir de este ejemplo, Jorge, de que los inspectores de ustedes pues visitaron algunos lugares acá de la capital, lo hacen en otros territorios también. ¿Cuál es en este momento, en opinión de ustedes, la situación que presenta la defensa de nuestra riqueza ambiental? ¿Qué impacto tienen ilegalidades o desconocimientos como este que se mostraron en el material? ¿Cómo se está enfrentando esta actividad contra la riqueza biológica de nuestro país? Sí. Buenas noches a los que nos ven o nos escuchan. Randy, yo que quisiera empezar diciendo que la diversidad biológica es un patrimonio de la nación. O sea, la diversidad biológica ni es responsabilidad de los organismos que estamos aquí o los que no estamos, ni de ningún ciudadano, de ninguna entidad o empresa. Es un patrimonio que tiene la nación cubana para ahora y para las generaciones que están por venir. Y a tono con tu pregunta, yo quería poner algunos ejemplos que pueden ilustrar más que cualquier ley o regulación. Por ejemplo, ahí se hablaba de las polinitas. Las polinitas son moluscos, para no usar palabras técnicas, que solo viven en la región oriental de Cuba. Lo que quiere decir que si se acaban, se extinguen, evidentemente desaparecerán del mundo. Es un molusco que se considera el más vistoso del país y uno de los más vistosos del mundo, por solo hablar de valores estéticos. El quinconte, que es un molusco marino que también tiene una explotación y sobre todo con fines de extraerlos del país para llevarlos fundamentalmente a Italia, que incluso en el pasado se ha decomisado por los compañeros de la aduana por sacos ya cortados y embalados para llevarlo allá.
se está haciendo se está tratando de hacer esa actividad ilegal porque ya en Italia se agotaron, se extinguieron esas especies y donde va quedando es aquí en Cuba, el quinconte rosado. Ahí se trató el tema del acibo. No hace falta, por lo que me dicen los usos, hacer muchos estudios de población para darse cuenta de que la cigua está disminuyendo. De las tortugas podemos decir que es otra especie severamente amenazada y es muy común en las afueras de las tiendas en divisa y de los agromercados que le vengan a uno a proponer la venta ilegal de carne de caguama o el uso del carapacho de la tortuga en pulsos, peines, aretes, etcétera. En esta actividad que se hizo ayer no, pero en otras que hemos realizado se han cogido por los compañeros de la pesca una especie que no es de la nueva resolución que se menciona ahí, es de un decreto ley que tiene varios años, que tiene listado un número de especies que todavía se sigue violando. Otro problema serio lo constituyen las aves, el comercio ilegal de aves cubanas o aves que son migratorias y que atraviesan, anidan, se refugian en el país, que incluso es una responsabilidad del país porque no son aves propiamente cubanas. Es muy común ver la venta de ellas de forma ilegal, incluso lo que es más preocupante involucrando a niños, ¿no? Se puede ver en algunas casas, por ejemplo, nosotros la hemos visto bastante en Trinidad, los negritos, los azulejos, las mariposas. Hace unos meses también se descubrió un ciudadano que venía a Pinar del Río con un número importante de aves muertas, tocororo, mariposa, etcétera. Es decir, otra presión importante que tienen estas especies y dentro de ellas también los gavilanes y las aves de rapiña en sentido general que se están convirtiendo un poco en aves para familias o personas de elevados ingresos y ya se han decomisado, se han liberado algunas, otras se han dejado en depósito. Hay casos como en Varadero que se están usando estas aves con determinados fines en el turismo que ya las hemos mandado a detener, nos hemos entrevistado con los dueños. Esto por solo citar algunos ejemplos en los temas de fauna. En los temas de flora podemos hablar otro tanto y pienso que a lo mejor los compañeros que me preceden lo dirán. El comercio ilegal de madera se mencionó ahí en los spots que vimos, se trató en la serie también del cuerpo de guardabosques. La madera es un tema muy complicado, hay maderas bastante amenazadas en el país, es un tema complicado cogerlo al final de la cadena, en la feria, como lo vimos ahí, porque ya después de procesar hay que ser un especialista como el que habló para poderlo identificar y evidentemente también hay que actuar sobre la extracción, el transporte y los sitios de elaboración. Ahí se mencionó una resolución, esa resolución es nueva, es del año 2011, se está empezando a aplicar ahora, que surge para hacerle frente a esto. Había un conjunto de regulaciones dispersas para hacerle frente a esto, que como se decía ahí, hay dos listados de especies hechos a partir de la consulta a la comunidad científica. Hubo años de consulta a los diferentes centros de investigaciones, de control estatal, etcétera, que tienen experticia en el tema, y como se dice ahí, se elaboró dos listados de especies, de flora y de fauna. Uno de ellos no permite, por los niveles de amenaza que tienen, vías de extinción, peligro crítico, etcétera, no permiten ninguna actividad comercial, solo zoológicos, intercambio, museos. ¿Cuáles son algunas especies, por ejemplo, que están en ese listado? Por ejemplo, ahí en ese listado están las tortugas que me refería, está la cigua, está el cocodrilo cubano, el rombífer, que solo se da en la Ciénaga de Zapata y en la Isla de la Juventud, está el quinconte rosado. Se me comentaban, por cierto, que había problemas también con la preservación, con el cuidado del rombífer en la Isla de la Juventud. Sí, con el criado del rombífer y con muchas ilegalidades que se cometen, que posiblemente el coronel se refiera. También está ahí en el anexo 1, en la lista 1 de esa resolución, están las polimitas, por supuesto, está la cigua, es decir, el coral negro, está en el anexo 2, pero solo lo puede comercializar la empresa Coral Negro, es la única que está autorizada en el país, a pesar de que está en el anexo 2, para comercializar esta especie. Y la lista 2, que se pueden hacer actividades comerciales con licencia ambiental, que las otorgamos o nosotros o nuestras delegaciones en los 15 territorios. Es una resolución compleja, son listas extensas, por lo que nosotros recomendamos a todas las personas que tengan intereses en participar en esto,
en estas actividades de trabajo por cuenta propia, vinculado no solo a las artesanías, los carpinteros, los aserradores de maderas, etcétera, pues que se acerquen a nuestras delegaciones para que conozcan y no caigan en ilegalidades, porque ahí el guayacán, por ejemplo, es una especie, la caoba cubana, la caoba antillana, son especies también que están en el anexo de una especie de forestales. El enfrentamiento a esto es un enfrentamiento, Randy, donde todos los organismos que estamos aquí tenemos responsabilidades, cada uno en sus campos de acción. Es complejo, es una actividad compleja. Y además también quisiera destacar el enfrentamiento que están haciendo los inspectores de las direcciones integrales de supervisión de los gobiernos locales, porque en el decreto ley 274 del 2010, que salió con las nuevas contravenciones para el trabajo por cuenta propia, en el artículo 3, inciso I, se recoge las violaciones con el uso de especies de especial significado, que son las de estos listados por los trabajadores por cuenta propia, sin la debida autorización. Ahora, este material que vimos al principio demuestra que hay en algunos casos desconocimiento. Hay otro que vamos a ver después que demuestra búsqueda de lucro, conociendo el valor de las especies para comercializarlas o para utilizarlas con fines comerciales a plena conciencia de lo que se está haciendo. ¿Cómo diferencian ustedes en el enfrentamiento estas dos actitudes y cómo se actúa de manera legal contra esas violaciones, esos atentados contra nuestra riqueza biológica? Correcto, mira, por supuesto, es una decisión del país el trabajo por cuenta propia como forma de empleo. Y en ese sentido, a esos compañeros nuestros, nosotros, como se vio ahí en el documental, en el reportaje, es lo que estamos trabajando sobre todo es en la educación de ellos. Es decir, en que conozcan, ya se vio la respuesta que hubo ahí, pero esa respuesta que se vio en la Cámara ocurrió en la otra actividad que hicimos días atrás en las ferias del Vedado. Es decir, realmente los compañeros lo que tienen es un interés de desarrollar sus actividades dentro de la ley. En esos casos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es dándole plazos, primero para que vendan lo que ya tienen, evidentemente, y segundo, para que en el caso que sea posible, por las especies que les interese, pues obtengan las licencias ambientales donde se establecerán cuotas, requerimientos, etcétera, para regular el comercio de esas especies, contra el negligente, contra el delincuente, contra el que quiere lucrar a partir de nuestros recursos, pues evidentemente contra eso aplicamos las multas y las sanciones más fuertes que nuestra legislación establece. Pero hay algo que es muy importante, Randy, que lo conozca la población, sobre todo cuando uno en estos casos impone una multa, una sanción, ya el daño se produjo, ya la especie se afectó. Hay estudios de por cuántas aves se capturan, cuántas aves se afectan de las que no se capturan, cuántos lugares de nidificación se destruyen, y el valor de la multa no va a reponer eso. Yo creo que realmente lo discutimos cuando el tema del ruido, lo vemos hablar ahora con el tema de las especies. Realmente la multa que se pone en muchos casos es irrisoria, valorando el daño concreto que se está haciendo a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestra riqueza biológica. 250 pesos es la multa. Es una cifra irrisoria. Irrisoria para el daño que yo diría que es casi irreparable, porque bien, además es que tenemos que ver que es el daño de varias personas o de muchas personas que lo están haciendo. Uno puede pensar que, bueno, yo llevaba el saco de pájaro que cogieron los compañeros guardabosques y eran 50, no sé cuántos aves eran. Pero si eso lo hacen 100 personas, ya son 5.000 aves que se están afectando, más las que te dije colaterales. Entonces, evidentemente, aquí, además de la sanción que nos toca y la vamos a seguir aplicando y con todo el rigor que nos permita la ley, y es bueno que las personas sepan que en el caso de las que incumplan la ley en actividades económicas, pueden ser llevadas ante el tribunal, de la sala de lo económico de los tribunales provinciales. Y se va a actuar con todo el rigor de la ley. Pero lo más importante es que toda la sociedad de conjunto ayude a enfrentar y a resolver esto para disminuir los hechos. Más que buscar la sanción, que ya te digo, ya el daño se causó y es difícil de reponer. Gracias, Jorge. Unas 60 aves muertas halladas en la mochila de un individuo por los guardabosques del sector occidental. Las aves tenían iniciado un proceso de taxidermia. Más adelante, un reportaje de la periodista Gladys Rubio sobre el tráfico ilegal de especies en Cuba. Tocororos, sinsontes, cartacubas y otras especies que en número de 60 ejemplares serían utilizados en un comercio ilegal de especies.
Por suerte, mayoritariamente nuestra sociedad repudia esos actos y no los comete. Cuba, como decíamos, tiene un reconocimiento internacional por preservar, conservar su riqueza biológica. Pero ¿cuál es el alcance de esta riqueza biológica? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Cuán diversa es esa biología de nuestro archipiélago? Sobre eso quisiera que nos comentara la doctora Mayra Fernández. Doctora, ¿qué cosa es lo que tenemos que defender? ¿Cuál es la riqueza que tenemos en nuestras manos, en nuestra flora, en nuestra fauna, en nuestros paisajes, en nuestros bosques? Bueno, buenas tardes para todos los que nos escuchan y también están en sintonía con este programa. En primer lugar, también estoy de acuerdo, todos nosotros sufrimos por todas esas ilegalidades o esas agresiones que se cometen contra la diversidad biológica. Por eso yo quisiera empezar diciendo, porque como bien se hablaba, el desconocimiento puede llevar en muchos casos también a tener determinada actitud hacia el entorno. Vamos a pensar en primer lugar en el desconocimiento. Entonces, ¿qué cosa es la diversidad biológica? Generalmente cuando conversamos con muchas personas, consideran que la diversidad biológica es simplemente o el bosque o las aves o sencillamente árboles. No es así, es algo más. Podemos decir simplemente que es el conjunto de especies que viven en el planeta, pero ahí me detengo. No solo podemos pensar así, diversidad biológica es algo más. Es desde el nivel genético hasta el nivel de ecosistemas y paisajes. ¿Qué es esto? Donde vivimos, donde desarrollamos nuestras actividades, donde tenemos que tener en cuenta también este criterio de lo que es y concepto de lo que es la diversidad biológica al hombre como una de las especies que tiene el privilegio, y digo el privilegio porque lo mismo puede conservar para el futuro que acabar, terminar, agredir la diversidad biológica. Por lo tanto hay que tener en cuenta también la diversidad cultural y el conocimiento, que en sentido general hablamos de diversidad biológica teniendo en cuenta el aspecto terrestre, pero también el marino, que en ocasiones se olvida. Y todo eso causan daños como el que vimos. Por lo tanto, creo que hay una cita que nos pone en un momento aquí en la mesa que nos haría reflexionar. Porque la pérdida de la diversidad con estas agresiones, sencillamente en estos momentos ya es muy grande. Y hay muchas especies amenazadas. Y quería solamente hacer alusión a esta cita que creo que pondrá a que todos podamos reflexionar. Y es la siguiente: casi 48.000 especies están amenazadas ahora en todo el mundo y 17.000 de ellas se encuentran en peligro de extinción. El riesgo afecta el 21% de los mamíferos, 30% de los anfibios, 12% de las aves, 28% de los reptiles, 37% de los peces de agua dulce, 70% de las plantas y 35% de los invertebrados. Esto nos hace pensar. ¿Por qué? Porque si caemos o pensamos en las características, como bien me decía, de la diversidad biológica cubana, creo que tenemos que decir que es Cuba, por ser un archipiélago, que tenemos que pensar que no es solamente la isla grande ni la isla pequeña y los cayos que están tanto en el norte como en el sur. Es todo este conjunto donde está representada la diversidad biológica, donde el hombre actúa, pero que puede actuar de diferentes maneras, donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a perder, qué tenemos en juego, porque el colega decía, la biodiversidad o la diversidad biológica es un patrimonio. Sí, es un patrimonio, pero ¿qué nos está brindando? Nos brinda toda una serie de bienes y servicios que a diario utilizamos, que de lo que se habla es de calidad de vida. Y es un patrimonio que es de Cuba, pero a la vez un patrimonio del mundo. Es un patrimonio de la humanidad. Entonces, eso es calidad de vida que tenemos que conservar. Y en cuanto a nuestra riqueza, bueno, nosotros somos la mayor de las Antillas, pero también nos caracteriza que la diversidad biológica que presentamos también es exuberante, también es la mayor. Ahorita se nombraban algunas especies endémicas, esa es otra característica nuestra. Tenemos un elevado % de endemismo. ¿Qué quiere decir esto? Especies que exclusivamente viven en nuestro país.
que podemos en algunos casos estar afectando, pero que después no las vamos a tener, que se pierden, que se exterminan de forma consciente o inconsciente. ¿Cuáles son de las especies endémicas, doctora, algunas de las más afectadas, las más propensas a estar en un peligro mayor ahora? Bueno, hemos visto hay ejemplos que lo han dado, se vio, fue gráficamente, lo podemos conversar, las polimitas. Las polimitas es un grupo de especies endémicas. El endemismo de los moluscos en sentido general es alto, pero si se va afectando, que además ellas están restringidas a Cuba Oriental, a la parte más oriental de nuestro archipiélago. Y ve usted, se vio, todos pudimos observar cómo se está perjudicando, cómo está amenazada las polimitas. También se habló del cocodrilo. El cocodrilo también es endémico, restringido a determinada área. Esas son aptitudes y son ejemplos que nos ponen en un momento malo con respecto a nuestra diversidad biológica. Estoy hablando puse ejemplos de fauna, pero también tenemos que tener en cuenta en la diversidad biológica, como lo decía, especies, pero también la mayor amenaza a la pérdida de la diversidad biológica es la afectación de los ecosistemas, del lugar donde nosotros vivimos, habitamos, desarrollamos nuestras actividades. Al destruir un ecosistema, no piense que se está, cuando digo ecosistema, vamos a ubicarnos. Todos podemos pensar en el manglar. El ecosistema de manglares es un ecosistema que debemos proteger, porque la naturaleza lo ha puesto para que juegue un papel, para que también nos sirva para defendernos, porque está en la primera línea de costa, nos defiende, juega un papel. Pero al destruir un manglar, no está destruyendo a los 4 tipos de especies de mangle que existen, sino hay una fauna acompañante específica que ahí vive. Hay además toda una serie de microorganismos y de otras especies microscópicas que no vemos, pero que están ahí. Pero también si decimos el ecosistema de bosque, la montaña, no talamos, no destruimos árboles, sino todo esto es un complejo de especies que destruimos. ¿Y qué estamos destruyendo? Que unas dependen de otra, porque es una cadena, y cuando usted rompe el eslabón de una cadena, no sigue. Entonces, ¿qué tenemos? La diversidad biológica nos pone, como le decía, una serie de bienes y servicios que nos brinda, que utilizamos. Esto no es nuevo. Nuestros ancestros supieron utilizarla, supieron devolverle al medio lo que del medio utilizaban. ¿Y por qué nosotros hoy, que tenemos que proteger para el futuro, para las generaciones que vienen, por qué la vamos a amenazar? ¿Por qué? Si ella nos está brindando medicina, nos está brindando protección, nos está brindando alimento, nos brinda también, y hay que pensar desde el punto de vista cultural, ¿quién en un bosque, en un medio apacible, no se ha identificado con la naturaleza y ha puesto tranquilidad, tal vez porque desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista cultural, el rescate de tradiciones, también se ha utilizado en diferentes rituales, pues todo eso lo brinda la diversidad biológica. Cuando usted la daña, ya no tiene calidad de vida. O sea que no es un ámbito solo el que está usted mirando. Entonces, por otra parte, también quería plantear que muchas personas consideran que la mayor representación de nuestra diversidad biológica, el mayor % de endemismo de especies que nada más está en Cuba, está en los árboles. No, señor. Está en arbustos, en hierbas que viven en lugares específicos. ¿Por qué? Porque otra de nuestras características es lugares que tenemos en el tipo de suelo, características específicas, serpentina o carso, donde se desarrollan diferentes actividades. ¿Qué podemos hacer los que trabajamos en los centros de investigación? Pienso que lo principal es la integración de los centros de investigación con los centros de gestión ambiental, con los guardabosques, con la población en sentido general, con los escolares, porque cambiando de actitud ante el entorno, conociendo, educándonos, es que podemos entonces conservar mejor donde estamos, lo que vivimos, lo que la naturaleza nos ha brindado para protegerla y para poderla utilizar bien, para garantizar la calidad de vida de hoy
y creía oportuno que si leía algo que nuestro comandante en el año 92 planteaba, que decía: utilícese toda la ciencia, y nosotros tenemos la responsabilidad desde el punto de vista científico. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Creo que esto está muy a tono con la crisis económica, con la situación alimentaria que el país vive, y que todo esto nos los proporciona la diversidad biológica, sus bienes y servicios, toda esta actividad que, en la medida que la entendamos, que comprendamos, que cuando estemos sacrificando, lo mismo talando un árbol que sacrificando, no sé, una tortuga, un animal, pensemos que estamos exterminando la calidad de vida y las posibilidades que tenemos nosotros para conservarla. Hay que conservarla bien, con un criterio de sostenibilidad, que quiere decir devolver al medio lo que la naturaleza nos está dando. Gracias, doctora May. Nuestro país tiene una riqueza forestal indiscutible, pero no en todos los lugares ni todos los ciudadanos saben cuidarla. Un ejemplo de lo que está ocurriendo nos trae ahora a la mesa redonda la reportera de la televisión cubana en Pinar del Río, Belkis Pérez Cruz. Árboles de maderas preciosas están siendo talados ilegalmente en estos bosques por personas que, burlando las características del área, llegan equipados con motosierras. Los que han estado cerrando se les ha ocupado la motosierra y ellos han reaccionado de esta forma. No, a mí me están pagando para que yo acierre la madera. Nosotros tenemos un grupo de guardaparque, conjunto también con los compañeros de los guardabosques, que son los encargados de velar por las áreas. Además tenemos compañeros nuestros que trabajan en las áreas y que se identifican por finca, por áreas de manejo que nosotros contamos. Y ellos son los encargados de trabajar en ella y de cuidar. Pero es difícil, alrededor de 1000 hectáreas por cada compañero. Son los que tienen que estar al tanto de esta. Y entonces es un recorrido extenso. La tala indiscriminada de árboles es siempre una agresión al bosque, pero si esta tiene lugar en el entorno de un área protegida, el daño es mucho mayor. Se daña el ecosistema que tú tenías en esa área, y afecta el futuro como tal desarrollo de las plantas o de los árboles que tenían en esos lugares. Esto afecta principalmente a las áreas y los trabajadores que conviven en ellas, porque un poco que ven el trabajo de ellos de años, porque estamos hablando de árboles que su vida útil o su vida productiva está alrededor de los 20, 30, 50 años para tú poder obtener de ellos lo que se necesita. Y vemos que personas indiscriminadamente vienen y realizan una tala fuera de ese tiempo de desarrollo. Sentimos rabia, deseos de pelear, no sabemos lo que vamos a hacer, porque esto es triste ver las áreas de nosotros de esta forma destrozada. El alto precio adquirido por la madera en los últimos tiempos en la llamada bolsa negra, unido a la falta de severidad de las medidas adoptadas contra los infractores, son elementos que propician el delito. Si hacemos de verdad una valoración exacta y bien estricta de todos los daños que causan, me parece que nos estamos quedando por debajo de las sanciones que le ponemos a estos compañeros. Porque de verdad no se estará matando a una persona, pero a largo plazo qué daño le está causando a la humanidad. Con una multa que se le pone a ellos de 700 pesos, eso lo vale 2 pedazos de madera que lo carga un mulo. Yo me imagino que se debería revisar y ver si se puede salir otra ley que no sea una multica de 700 pesos nada más. El área protegida de recursos manejados Mil Cumbres atesora unas 760 especies de fauna y unas 1.150 de flora en las más de 17.000 hectáreas que comparten las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Cuando ocurre estos problemas y estas situaciones,
todo el trabajo que de años viene haciendo nuestras unidades se tira por tierra. Es volver atrás y volver a empezar de nuevo con todo un grupo de trabajo que lleva años y mucha dedicación por parte de los compañeros nuestros. Se impone perfeccionar las acciones y medidas para impedir la tala indiscriminada de árboles y contribuir así a frenar las ilegalidades en esta zona. Desde Pinar del Río, Belkis Pérez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, son atentados contra esa riqueza forestal que el país ha ido creando, sobre todo en el periodo de la Revolución, porque Cuba se encontró prácticamente despoblada de árboles cuando en 1959 llegó la Revolución al poder. ¿Cómo esa riqueza forestal se ha ido construyendo? ¿Qué significa preservar esos recursos que la Revolución ha ido creando? ¿Qué es lo que tenemos hoy en el área, en la masa forestal del país, y cómo trabajamos para continuar desarrollándola y poder enfrentar ese tipo de ilegalidades? Sobre eso me gustaría conversar con la ingeniera Isabel Russo Mil, que es la directora forestal del Ministerio de la Agricultura. Isabel, esa riqueza forestal del país hoy, ¿qué representa? ¿Cuánta masa boscosa tenemos en nuestra nación? ¿Cómo se ha venido desarrollando esa actividad en el país y cómo se trabaja para preservar esa riqueza? Bueno, buenas tardes a todos los que están en sintonía con la mesa y nos están escuchando. El patrimonio forestal cubano está compuesto por sus bosques naturales, por sus plantaciones artificiales, por áreas deforestadas que tienen potencial para ser reforestadas por sus características, y por ahí los árboles aislados que pueden estar en grupos y que no importa la ubicación que tengan, son parte de este patrimonio forestal, así están en las ciudades, en los patios. El patrimonio forestal cubano hoy tiene ya un índice de boscosidad de 27.27, ha ido aumentando, siempre hubiéramos con un ritmo sostenible todos los años. Tiene en este patrimonio, está conformado en sus bosques naturales, que son más de 2.400 hectáreas, por 17 formaciones boscosas. De aquí, en estas formaciones boscosas de la reserva natural, están las 231 áreas protegidas con diferente significación, porque es una política del programa forestal conservar todo y proteger toda la diversidad biológica que tiene el país. El potencial forestal tiene hoy 31% de su patrimonio en áreas productoras y tiene el 69% que está en conservación y en protección. Es decir, la mayor parte está conservándose en un tercio de esa masa forestal, que es la que se utiliza para la producción. Para la producción, y la producción tiene indicaciones de manejo forestal sostenible. Para manejar e intervenir un bosque, para manejar e intervenir un árbol, tiene que tener una evaluación previa para su corte, tiene que tener un plan de manejo para su ejecución, un permiso y una autorización. Porque todo el manejo que se hace en el patrimonio forestal tiene que tener autorizaciones y regulaciones que se emiten y se evalúan por los servicios estatales forestales, que es una fuerza que representa la ley forestal de Cuba y que están en todos los territorios y municipios del país. Tienen esa obligación de hacer. El país tiene un grupo de medidas encaminadas a la protección de ese patrimonio, enriquecimiento. Hoy el país está, la parte productiva, que se hacía un % significativo en las montañas, se está bajando toda la producción de las montañas, se están creando plantaciones intensivas en la premontaña y en el llano para proteger nuestras montañas, que son nuestra fuente de riqueza, nuestra fuente de agua. Hay una línea de trabajo importante para reforestar todos los cuerpos de agua, esas fajas de árboles que se le ponen a la orilla de los ríos, de los arroyos, de los embalses, como protección de ese bajo. Hoy estamos también trabajando muy fuertemente en los diseños de agroforestería, en la conservación de suelo, porque el bosque, el árbol es importante en conservar suelo o agua. Es un trío que siempre está juntico en el programa. Es importante también el programa forestal que desarrollamos en las vías de acceso para mejorar el paisaje, la intervención que tiene para el patrimonio forestal en el paisaje nuestro, en los coloridos que necesitamos tener, en la salud, en la calidad de vida. Todas las autorizaciones, todos los permisos que hoy se intervienen en el programa, tienen una emisión de guía, tienen una evaluación. Y cuando nosotros vamos y vemos como los ejemplos que vamos contra violar este patrimonio, cuando ponemos en peligro un ecosistema, cuando violamos las 61 especies que hoy la ley forestal protege
en su biodiversidad, porque tenemos esa ley forestal que regula todo el manejo forestal del país, pero además protege la biodiversidad forestal asociada al patrimonio forestal de Cuba. Vemos y lo sentimos que estamos acabando la vida de algo que son 50 años. La forestal es una ciencia de plazos muy largos, pero a veces está un árbol muerto en un bosque, tiene una función, tiene elementos que viven dentro de ese árbol muerto, que son parte de ese ecosistema. ¿Y sabes, por ejemplo, cuáles son algunas de las especies forestales que el país protege por su importancia, por su valor? Mira, el ébano carbonero. Cuando nosotros vemos una feria ébano, cuando vemos que una especie que además son especies que se demoran muchos años, la sembramos hoy ninguno de nosotros, un día la podemos ver después, el guayacán, que lo estamos viendo, que también es, las caobas, los cedros, hay una desbandada contra la madera preciosa, importante, y además de forma insostenible. Porque el programa forestal hoy es el 30% del patrimonio que hoy está en producción, que vamos cortando todos los años, se plantan el doble de lo que vamos produciendo normalmente. Eso está establecido en los planes de desarrollo forestal. En el plan de desarrollo forestal, pero además si cortamos un árbol debemos sembrar 5 para cortar un árbol. Tenemos muchas cosas que están en la ley, que debemos cumplir todos y que debemos hacer. Tenemos mucho que hacer todavía, hay mucho desconocimiento. Al daño a la vida es muy fácil. Ese árbol que al final es nuestro amigo, porque ahora son los guardianes, ellos nos permiten estar aquí, estar respirando, tener calidad, tener calidad de vida, tener agua, alimento, y alguien irresponsablemente, pensando nada más que quizás en la parte económica, un lucro pedacito, van contra ese árbol. Y a veces van contra ese árbol, lo manejan mal, lo tratan mal, lo dejan a la mitad. En el patrimonio forestal también están las colecciones botánicas, están los jardines botánicos, están los centros de investigaciones que tienen colecciones. Hasta el jardín botánico, vimos recientemente en un reportaje de Granma, le hicieron un atentado a su riqueza, maderística, ¿no? Allí en el propio Jardín Botánico Nacional. En árboles naturales, árboles que se llevaron solamente un tramo, y decirle que ese árbol que cortaron en el jardín dio casi 2 rastras de madera, después lo cajó. ¿Qué nivel tenía esa caoba que nos afectaron y cuántos años de ciencia? Y nosotros tenemos una riqueza forestal importante. Tenemos una riqueza que tenemos que proteger. Tenemos una riqueza que es parte de la calidad de vida nuestra, del estrés, de la energía que necesitamos, porque no lo sabemos, pero pasamos por el lado de los árboles y esa energía nos va entrando, nos van acariciando. Y hay cosas, hay unos ejemplos que hay clínicas que solamente los planes son mirar el árbol y eso te va relajando. Y nosotros los forestales siempre decimos que somos siempre optimistas, porque cuando entramos al bosque salimos con energía positiva, porque las negativas le entramos, nos las quitan los árboles. Entonces es importante el programa que tiene el programa forestal, la política que el país está rediseñando, puntualizando, porque es un logro el potencial que tenemos, la necesidad que tenemos de recuperar ecosistemas. Hoy estamos haciendo unos polígonos demostrativos de suelo, que nos permite integrar recursos suelo, agua, árbol, y nos permite recuperar diseño. Tenemos hoy una misión también de hacer sistemas agroforestales, que el árbol vaya ocupando un espacio en todas las partes, pero lo tenemos que proteger todo. Y en ese ámbito de la protección, Isabel, ¿cómo se integran ustedes los que siembran con los que trabajan también en el cuidado, es decir, con los guardabosques, con las otras fuerzas que conviven ahí en el desarrollo forestal del país, en su desarrollo y en su conservación? Miren, el sistema forestal cubano tiene varios componentes. Tiene las empresas especializadas que ocupan el 59% del patrimonio forestal cubano, que es la empresa de agricultura de montaña, está en ese grupo empresarial. Está también la empresa nacional de protección de la flora y la fauna, que es parte del Ministerio de la Agricultura, que también es parte de nuestro ministerio, y que tiene hoy un 28% de patrimonio, y que si lo comparas con la dinámica forestal del año anterior, que tenían 14%, ha sido mucho más las tierras que le hemos entregado a esa empresa para proteger y conservar. Y el 12% están en unidades de la FARC, en el MININ, en empresas agropecuarias, en campesinos, del patrimonio, en la población, en la sociedad, que está ahí el otro % del patrimonio. Está la estructura que hace vivo plantar y está la estructura que hace vivo conservar. En la parte de proteger,
está el Servicio Forestal, está el Decreto Ley 268, que es el Cuerpo Guardabosques como parte de esta misión, está también el SIGMA como institución reguladora, y están un grupo están los grupos de inspección ambientales que tienen y regulan la parte de la reforestación. Es una armonía de trabajo, en los permisos. Para reforestar tenemos que ver qué vamos a plantar, qué especies vamos a poner, qué características vamos a poner, y todos el manejo forestal del país está diseñado en términos de regulación, en términos de acciones, todas medibles, todo cuantificable, para que el desarrollo y el manejo que hagamos sea sostenible en cada uno de los momentos. Es un tema sin duda muy importante esa coordinación a la hora de poder enfrentar el desarrollo y sobre todo la prevención, que no ocurran hechos como ese que vimos ahí en las imágenes de Belkis Pérez Cruz, esa acción impune contra nuestra riqueza forestal, y también, por supuesto, lo que algunos señalan, lo dicen estos productores, también hace falta que las medidas sean más duras también contra quienes atentan frente a esa riqueza. Leía, por ejemplo, un comentario acá de una persona que se identifica como Beatriz Martínez Viera y decía: entre todas las entidades que participarán hoy en la mesa redonda estarán las represivas, las que tienen que poner las multas, mandar a los tribunales, multas de verdad, no de mentiritas. Mientras sigamos de pacatos, haciéndonos los buenitos, eso no se va a arreglar. Así dice esta opinión de Beatriz Martínez, hablando precisamente de la necesidad también de que frente a este atentado contra todos, porque quien se lleva a uno de esos árboles, quien mata a uno de esos animales, está atentando contra todos, no solo contra esa especie biológica, porque es parte del entorno donde vivimos, el que habitamos, sobre todo los árboles, como usted decía, que son los que nos ayudan también a tener un mejor ambiente, una mejor respiración, ver un paisaje mucho más bonito, como el que se puede ver ahí en esas montañas de Pinar del Río, desde las que Belkis hacía este reportaje, y es parte de ese empeño en el que tenemos todos que trabajar. La riqueza forestal que va creciendo, que ya, como se decía, alcanza un 27.27%. Hace unos años, recuerdo, dábamos un 14% y ya estamos en un 27%, resultado de ese trabajo de reforestación del país, esa conciencia que se ha ido adquiriendo como nación de lo que representan los bosques para nuestro país. Pero también como un archipiélago y como una isla grande, pues los recursos pesqueros, los recursos del mar, los recursos de los embalses son también muy importantes para nuestro país, para nuestra vida, y también son parte de los recursos que tenemos que defender. Yo les propongo ver un material sobre los recursos pesqueros en Granma, cómo se defienden esos recursos, cómo se preservan, para después hablar con una autoridad sobre este tema. La protección de especies marinas en veda como el camarón, la langosta y otras es parte del encargo social del Cuerpo de Inspectores Pesqueros en la provincia de Granma. El resto de las acciones están encaminadas a la conservación, fomento y aprovechamiento racional de los recursos acuáticos propios de nuestra zona económica. La Oficina de Inspección Pesquera de la provincia de Granma tiene 4 actividades fundamentales, que son inspección de pescado y productos pesqueros, tanto para el consumo nacional como para la exportación, la entrega de autorizaciones y licencias de pesca, la realización de inspecciones de contaminación y bioseguridad, y todo lo relacionado con las regulaciones pesqueras en la provincia. Los resultados de la experimentación en el otorgamiento de permisos a pescadores privados con embarcaciones legales hace algunos años en este territorio permitió legalizar en el 2009 esta modalidad en el país. Los beneficios que el Estado ha recuperado, parte del pescado que iba para el mercado negro, se entrega a la pesca y la pesca lo comercializa o lo exporta si tiene calidad para exportar. Pese a las flexibilidades en la actividad pesquera, todavía hay quienes infringen las normas y son sancionados de acuerdo a lo que establece el Decreto Ley 164. Las fundamentales violaciones que hemos tenido a lo largo de este periodo han sido la violación del artículo 51, inciso 8, 10, 14, 12A y 12B, que el primero que te decía es pescar sin la debida autorización, el 10 es la venta de productos pesqueros sin la debida autorización, así como la captura y desembarque de camarón y langosta.
En lo adelante, la nación seguirá tomando medidas para proteger nuestros recursos acuáticos, en especial los fondos marinos afectados por el arrastre de algunas artes de pesca. Asimismo, sumará todos los cuerpos legales existentes para el enfrentamiento a las infracciones pesqueras. Desde Granma, Valia Marquinezán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.